Soy el pastor Juan José Gil. ¿Sabes? Una de las señales que diría yo que son más interesantes acerca de los tiempos que vivimos, y no es la primera vez que ocurre, pero ya fue anunciado por Isaías, el profeta, en el capítulo 5, cuando en el versículo 20 nos dice: «Ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno». Después añade que de las tinieblas hacen luz y de la luz tinieblas, que de lo dulce hacen lo amargo y a lo amargo dulce. Es la utilización del lenguaje. Con el lenguaje podemos hacer todas esas cosas. Y está directamente conectado con el engaño. Cuando los planes de Satanás son reducir la población mundial, por ejemplo, entonces le dará la vuelta con el lenguaje para decir otra cosa. Por ejemplo, que queremos que la humanidad tenga mucho mayor calidad de vida, o que la economía debe de mejorar. En fin, una serie de cosas que, vista desde la perspectiva como te la presentan, puede parecer hasta plausible. Pero, ¿qué nos están diciendo? Es la utilización del lenguaje pervertida, de manera que los planes se oculten detrás de una especie de mampara positiva, de promesas, de cosas constructivas, muchas veces disfrazadas de otras palabras como libertad, progreso o progresismo. En fin, ya estamos familiarizados con esos trucos del lenguaje. Ya lo dijo George Orwell en la novela 1984, porque ya se sabía cuáles son los trucos que utilizan las élites o aquellos poderes que quieren avanzar en su agenda, pero no quieren ser criticados o no quieren que se trunquen. Dicen muchas veces que lo que no quieren es algo así como asustar a la sociedad, porque la sociedad no entiende y hay que decirlo poco a poco y hay que prepararles. Bueno, eso no es democracia. La democracia es otra cosa. La democracia es presentar las cosas de cara y que la gente opine y que la gente se dé cuenta observando, meditando, haciendo números, en fin, con un análisis se den cuenta de si lo que se propone es o no es bueno. Sabes, hay muchas cosas de nuestra moral cristiana que están completamente en desacuerdo con los planes de nuestra sociedad. Nos ha pasado con la interrupción, así lo llaman, voluntaria del embarazo, que al principio la sociedad lo veía tal y como es. Se asustaban porque estaba claro que la cosa iba a ser sangrienta. Estaba claro que lo que se pretendía no era precisamente ayudar al niño a nacer bien y crecer. Entonces, ¿cómo se disfraza? Bueno, pues ahí tienes a los políticos, ahí tienes a las élites que nos hablan de cosas tan engañosas como esas frases que se ponen de planificación familiar, libertad de la mujer, derechos de la mujer. En fin, hay un montón de etiquetas muy bonitas que le podemos poner a algo que oculta una tragedia para la humanidad en muchos sentidos, pero que si nos quedamos solamente con la etiqueta, con la utilización del lenguaje, entonces podemos llegar a pensar: oye, qué bien vamos, esto funciona, nuestros políticos saben lo que hacen, fijaros lo bien que vamos a estar. Yo diría, si los cristianos no nos preocupamos por averiguar qué hay más allá de ese lenguaje, cuáles son los hechos, no las palabras, a qué tenemos que atender, porque es muy fácil dejarse llevar por las palabras y ya tenemos la experiencia de que normalmente nos engañen con palabras. Con las promesas electorales, por ejemplo.
conforme nos acercamos a cualquier forma de votación para elecciones, de pronto todos se comienzan a acicalar y poner la mejor imagen que tienen, e incluso, ya lo hemos visto, dejan para esos momentos anteriores a la votación pues ciertas obras públicas para que se vea que están haciéndolo muy bien, que fijaros qué constructivos son y que de alguna manera las cosas que se les habían quedado pendientes de cumplimiento, pues mira, las consiguen antes de que acabe su electorado. Todo ese camuflaje político se hace más y más peligroso cuando llega al terreno del lenguaje, porque la gente está acostumbrada a que le agraden los oídos, porque eso ha pasado siempre. Cualquier persona que quiera engañar a otra lo hará principalmente con halagos. Y esto es lo que los políticos son especialistas en hacer. Grandes discursos, grandes promesas, grandes planes, grandes programas. Todo parece fantástico, fabuloso. Pero Jesús advirtió, mirad que nadie os engañe. Y es obligación y responsabilidad de todos nosotros ir por delante, no por detrás. Esto significa ni más ni menos que siempre estemos atentos no a las palabras, sino a los resultados. ¿Qué se pretende? ¿Hacia dónde nos quieren conducir? Porque es en base a eso por lo que tenemos que tomar ciertas decisiones. Tenemos que asumir el resultado. ¿Hacia dónde? Tenemos que ver más allá de las palabras. Y en ese momento, cuando descubrimos las consecuencias posibles de lo que se está pretendiendo vendernos, es cuando tenemos que estar bien claros en la decisión que tomemos y también en la palabra que utilicemos. Porque cuando ellos dicen malo a lo bueno, nosotros debemos de decir bueno a lo bueno. Y cuando dicen bueno a lo malo, tenemos que decir malo a lo malo. Y cuando las tinieblas las quieren disfrazar de luz, nosotros tenemos que seguir llamándole tinieblas. Y cuando al revés, a la luz la quieren disfrazar de tinieblas, nosotros tenemos que decir luz. Lo mismo con lo dulce y amargo o con cualquier cosa que de forma engañosa la disfracen con un lenguaje que va a ser exactamente lo contrario de lo que en realidad es. En fin, solamente quería dejaros esta reflexión, porque estamos en medio de la sociedad, estamos rodeados de mensajes, de informes, estamos hartos de discursos, estamos escuchando a los políticos día y noche hablarnos muchas veces mentiras y a veces descaradas. Y tenemos, como cristianos, que aprender a ser maduros, a no dejarnos llevar por los cantos de sirena, a tener la palabra en una mano y lo que ellos dicen en la otra, y compararlos, a ver si concuerdan. Porque si no está de acuerdo con el Evangelio y no está de acuerdo con los principios, valores expresados claramente en la palabra de Dios, si al contrario están amenazando a esos principios y valores para cambiarlos a la imagen y semejanza de sus programas, de sus intereses, entonces nunca deberíamos de colaborar. Es mejor ser prevenidos y hacer caso de la sentencia de Jesús. Mirad que nadie os engañe. Que el Señor os bendiga.